Hola, yo soy Paloma Estrada y continuamos con nuestras cápsulas de Matemáticas 2. En la sesión de hoy veremos funciones trigonométricas directas. Las funciones trigonométricas directas son aquellas relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Recordemos que en sesiones pasadas vimos el teorema de Pitágoras, el cual establecía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, siendo esta nuestra hipotenusa y estos nuestros catetos. Al igual que en el teorema de Pitágoras, que existe una relación entre la medida de los lados del triángulo rectángulo, existen relaciones con sus ángulos relacionados estos lados, también únicamente de los triángulos rectángulos. Ahora, estas funciones trigonométricas se llaman seno, coseno y tangente. La función seno es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, independientemente de qué ángulo estemos hablando. Evidentemente variará si estamos hablando del ángulo alfa o del ángulo beta, pero la relación es el seno de cualquier ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, si lo hacemos con este ejemplo, en el ángulo alfa será B sobre C, nuestro seno, será A sobre C, el coseno, y será B sobre A, la tangente. ¿Qué pasará si nosotros lo hacemos con el seno de alfa? Seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Es decir, la relación es exactamente la misma, pero evidentemente el cateto opuesto y el cateto adyacente serán distintos. Por lo tanto, el seno del ángulo beta será cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. El coseno del ángulo beta será el cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente del ángulo beta será el cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Es decir, que la relación existente, como vemos, es la misma, pero variará según el ángulo. En la siguiente cápsula veremos las funciones trigonométricas inversas, que también es una relación de las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Nos vemos en la siguiente. Hola, yo soy Paloma Estrada y seguimos con los temas de Matemáticas 2. En esta ocasión veremos las funciones trigonométricas recíprocas. Las funciones trigonométricas recíprocas vienen de nuestras funciones trigonométricas directas. Nuestras funciones trigonométricas recíprocas son la cosecante, la secante y la cotangente. Son recíprocas de las directas y la relación que existe es la cosecante es igual a 1 sobre el seno de mi ángulo. Entonces la relación es con la función seno. 1 sobre el seno de alfa. La secante es la recíproca del coseno. Por lo tanto, secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Y la cotangente es la recíproca de la tangente. Por lo tanto, es igual a 1 sobre la tangente de alfa.
Nosotros para establecer esta relación ahora en función de los lados de mi triángulo rectángulo, es decir, del cateto opuesto, del cateto adyacente y de la hipotenusa, simplemente es como si dividiera entre esa relación, teniéndolo de la siguiente manera. La cosecante, al ser 1 sobre el seno de alfa, será 1 sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Al resolver yo ese denominador, tendré que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Al hacer la secante, tendré 1 sobre el coseno, sabiendo que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, la secante será igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último, la cotangente, al ser 1 sobre la tangente, tendré 1 sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, siendo esto cateto adyacente entre cateto opuesto. De esta manera nosotros ya conocemos cuáles son nuestras funciones trigonométricas directas, que son seno, coseno y tangente de un ángulo, y las funciones trigonométricas recíprocas, que son la cosecante inversa del seno, la secante del coseno y la cotangente de la tangente. Por lo tanto, podemos obtener todas esas funciones únicamente teniendo los catetos y la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Con esto terminamos la cápsula. Nos vemos en la siguiente. Hola, yo soy Paloma Estrada y continuamos con las cápsulas de Matemáticas 2. En esta ocasión veremos las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano con nuestro eje X y el eje Y. Nosotros obtenemos, no lo voy a dibujar para que no sea confuso al momento de ver nuestras relaciones, pero si nosotros trazáramos una circunferencia de radio igual a 1, podemos obtener, bajando estas líneas, podemos obtener un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a ver cómo se comportan los signos de nuestras funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Recordando que nuestros cuadrantes son el primer cuadrante en donde tengo X y Y positiva, y a partir de ahí en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora, si yo tengo la función trigonométrica, voy a poner seno, coseno y tangente. ¿Cómo se comportan las funciones? Es decir, ¿cómo es el signo de cada una de las funciones según el cuadrante? Vamos a ver. En la función seno, si yo establezco este como alfa, sabemos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Nuestra hipotenusa, para efectos del signo, lo vamos a contar siempre como positivo, pues es una magnitud. Entonces, el cateto opuesto es positivo, pues se encuentra en el lado positivo del eje Y sobre la hipotenusa, por lo tanto, más entre más es más. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, siendo el signo del cateto adyacente positivo y la hipotenusa positiva, positivo entre positivo, tengo positivo. Y la tangente será el cateto opuesto, que es positivo, entre el cateto adyacente, que también es positivo. Por lo tanto, mis tres funciones, seno, coseno y tangente, en el primer cuadrante son positivas. En el segundo cuadrante voy a tener aquí mi triángulo, por lo tanto, alfa será este ángulo. El seno, al ser cateto opuesto entre hipotenusa, será positivo. El coseno, al ser cateto adyacente negativo, negativo ¿por qué? Porque se encuentra al lado izquierdo del eje Y, es decir, en el lado positivo de las X. Será menos entre más, que es la hipotenusa, es
negativo. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, será negativo. Ahora, en el tercer cuadrante, tendré lo siguiente. Cateto opuesto, que es negativo, entre cateto opuesto entre hipotenusa, me da negativo. Cateto adyacente entre hipotenusa, me da negativo. Y cateto opuesto entre cateto adyacente es positivo. Y en el cuarto cuadrante voy a tener este ángulo. Cateto opuesto será negativo, hipotenusa positiva, y tendré cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, y cateto opuesto entre cateto adyacente será negativo. De esta manera hicimos el análisis de cómo se comporta cada una de las funciones trigonométricas dependiendo del cuadrante en el que esté. Y las funciones inversas tendrán exactamente el mismo signo que las funciones directas, pues es únicamente 1 sobre la función trigonométrica. Con esto damos concluida nuestra cápsula. Nos vemos en la siguiente. Hola, yo soy Paloma Estrada y continuando con las cápsulas de Matemáticas 2, hoy veremos las gráficas de las funciones trigonométricas directas. Si tenemos las gráficas en un plano cartesiano, recuerden que para nosotros graficar tabulamos los valores. Es decir, voy a representar únicamente la gráfica y previamente, evidentemente, se tiene que hacer una tabulación asignando valores a X para ver qué valores obtenemos en Y. Nosotros tenemos que para la función seno de X tenemos la siguiente gráfica. Vamos a poner en el eje X los valores de los grados en función de los cuadrantes. Por lo tanto, aquí será 90 grados, 180, 270 y 360 grados. Esto es de 0 a 90, recuerden que es el primer cuadrante, de 90 a 180 el segundo, de 180 a 270 el tercer cuadrante y de 270 a 360 el cuarto cuadrante. Para 0 grados el seno vale 0. Para 90 grados vale 1. Para 180 grados vale 0, para 270 vale menos 1 y para 360 vale 0. Por lo tanto, si unimos nosotros nuestros puntos, obtenemos una gráfica de este tipo. Es decir, una gráfica que tiene una forma senoidal. Ahora, vamos a graficar nuestra función coseno. El coseno de X, al igual que en esta, vamos a poner 90, 180, 270 y 360 grados. También nuestra gráfica del coseno se va a mover entre 1 y menos 1, teniendo lo siguiente. Para 0 grados, el coseno vale 1. Para 90 grados, el coseno vale 0. Para 180 vale menos 1, para 270 vale 0 y para 360 vale 1. Y si unimos los puntos es de esta forma. Como pueden ver, empieza como desfasada, es decir, aquí empieza el seno en 0 y el coseno empieza en menos 1. Ahora por último voy a graficar la función de la tangente. En mi función tangente vamos a encontrar que tenemos asíntotas. En otras cápsulas vimos que eran las asíntotas. Recuerden que es una recta a la que va a tender mi curva pero que nunca la va a tocar. Entonces tendré 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Las asíntotas las voy a tener
en el primer cuadrante, es decir, en 90 grados y en 270 grados. Aquí la función tangente se va a mover de la siguiente manera. Es una curva en donde tiene esta asíntota aquí hasta 180. Aquí tendrá un punto de inflexión y subirá la curva, y de 270 a 360 grados vendrá así, y que si continuáramos nosotros la curva, subiría. Con esto ya vimos cómo se comporta la gráfica de las funciones trigonométricas directas: seno, coseno y tangente. Nos vemos en la siguiente. Hola, yo soy Paloma Estrada y continuamos con los temas de Matemáticas 2. En esta ocasión veremos el sistema sexagesimal y el sistema circular. Esto se refiere a la medida de los ángulos, es decir, nosotros podemos medir los ángulos en grados sexagesimales o en grados circulares. Si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, sabemos que una vuelta completa son 360 grados. Por lo tanto, de ahí viene nuestro sistema sexagesimal, en donde si nosotros dividimos entre 360 todas estas partes, es decir, en 360 partes iguales, eso sería un grado. Un grado equivale también a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, si nosotros tenemos 45 partes de esa división, de esa circunferencia, tendremos 45 grados. Si nosotros tenemos 180 partes de esas 360 que se dividieron, tendremos 180 grados. Ahora, se conoce como sexagesimal, pues su base es 60. Ahora, la parte circular, es decir, el sistema circular, es otra manera en que nosotros vamos a medir nuestros ángulos. Esto es tomando nuestro radio, un ángulo y este arco que se forma entre estos dos radios. Vamos a llamarle S. Por lo tanto, el ángulo será la relación que existe entre el arco y el radio. Y la unidad en que se miden este tipo de ángulos, es decir, en el sistema circular, se llaman radianes. Y se llaman radianes porque están en relación al radio de la circunferencia. Ahora, por ser una medida es decir, de ángulos, tanto en el sistema sexagesimal como en el sistema circular, existe una relación entre los radianes y los ángulos. Un radián es igual a 180 grados sobre el número pi. Y nosotros podemos hacer una relación de estos ángulos de 90, 180, 270 y 360 en función de los radianes. Por lo tanto, un radián equivale a 180 grados, entonces aquí tendríamos 180 grados o pi. 90 grados es igual a pi medios. 270 grados es igual a 3 medios de pi, y por lo tanto, si 180 grados es pi, 360 grados será 2 pi. Nosotros por lo general medimos en ángulos sexagesimales, pero también las medidas de los ángulos se pueden dar en sistema circular, que es en radianes, y como vemos existe una relación directa entre grados sexagesimales y grados circulares. Esto es todo. Nos vemos en la siguiente.